Wendigo es una criatura del folclore algonquino, una criatura que habita en los bosques de Estados Unidos y Canadá y es temida por propios y extraños, capaz de enviar a un terrible destino a toda la persona que se tope en su camino. Hola, yo soy Smiler y sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les hablaré sobre las características, curiosidades e historias acerca del Wendigo. Sin más que decir, comenzamos. El Wendigo es una criatura mítica de las leyendas algonquinas. Algunos sostienen que se trata de un espíritu que, en determinadas circunstancias, logra materializarse e incluso poseer el cuerpo de un ser humano. Casi siempre el Wendigo es descrito como un ser diabólico, aunque nadie, salvo sus víctimas, saben cómo es realmente. El Wendigo se anuncia en el aire, se presiente como un viento que paraliza la naturaleza durante los meses de invierno. Nunca deja señales de sus ataques, salvo quizás sus huellas. Algunos sostienen que el Wendigo toma de la mano a sus víctimas y las obliga a correr a la par suya. Las zancadas, cada vez más espaciadas, denuncian una velocidad anormal para ser un bípedo. Las pisadas humanas pronto se deshacen en la nieve, incapaces de seguir el paso, hasta que ambas se pierden entre los árboles. Otros afirman que al final de su rastro indica el lugar preciso donde el Wendigo elevó por los aires a su víctima, acaso para devorarla en las heladas fronteras del cielo. Originalmente el Wendigo encarnaba el tabú del canibalismo, hecho que se confirma por los propios pueblos algonquinos, quienes consideraban que todo aquel que probara carne humana, aun en circunstancias de extrema necesidad, tarde o temprano se convertiría en un vehículo del Wendigo. Este mito, cuya antigüedad sería difícil de calcular, fue adoptado por la psiquiatría, la psicosis Wendigo, o Wendigo Psychosis. Es un diagnóstico poco habitual que combina tanto el desorden cultural del canibalismo, es decir, el impulso por comer carne humana, incluso la propia y el miedo a convertirse en víctimas de tales obsesiones. Esta condición, sostiene a algunos especialistas, ocurre con cierta frecuencia en pueblos algonquinos. Ahora, el Wendigo logró trascender el ámbito del mito y la psiquiatría, y se ha convertido en una pieza habitual del relato del terror. Estos Wendigos literarios, vastajos de la leyenda, son criaturas glotonas, ávaras y proclives al desenfreno gastronómico. No importa cuánto coman, nunca logran alcanzar un estado de satisfacción. Como en tantos otros casos, el cuento del terror logró comprender mejor los rasgos esenciales de una tradición, incluso mejor que la psicología y la antropología. Algunos especialistas sostienen que el Wendigo en realidad es un mito cultural y una expresión de psicosis local. Los pueblos algonquinos utilizan la leyenda del Wendigo para subrayar los peligros de la glotonería y la avaricia. De hecho, cualquier persona que se abandone a la avaricia puede convertirse en un Wendigo, anuncia las leyendas. El único remedio para prevenir la metamorfosis es favoreciendo la moderación y el cooperativismo. Ya convertido, el Wendigo es una criatura insaciable. Nada puede desviar su deseo atroz por comer carne humana. En ese sentido nos recuerda a los viejos vampiros de las leyendas europeas, quienes prescindían del refinamiento y la elegancia del romanticismo, y se entregaban gozoosamente a los excesos de la voracidad. El debate sobre si el Wendigo representa el desorden psicológico real o es apenas una leyenda colorida se instaló a comienzos del siglo XX. En cierta forma, aún continúa desarrollándose, aunque cada vez con menos adeptos. En realidad, esa mala interpretación del mito algonquino reafirma la inteligencia e intuición de ese pueblo. En alguna instancia, el Wendigo es un símbolo de la avaricia del hombre blanco, un ser incorpóreo, traslúcido, que no parece atado a las leyes de la naturaleza.
a sus ciclos y cambios estacionales, y que en cambio es gobernado por insaciable voracidad por cosas que no necesita realmente. La primera mención literaria del Wendigo se produjo en el clásico de Henry Wadsworth Longfellow, la canción de Hiawatha, fechado en 1855. Allí se habla de los Wendigos, una raza gigantesca horrorosos, donde luego que la aparición más notable del Wendigo en la literatura proviene del relato Algernon Blackwood, el Wendigo, en 1810, donde una criatura inmemorial acecha en un campamento y aterroriza a sus habitantes de una forma difícilmente podemos hallar en otros relatos. Stephen King menciona de pasado al Wendigo en la novela de terror Cementerio de Mascotas o Pet Cemetery, y August Derleth, confesó admirador de Arnold Blackwood, decidió escribir una especie de secuela de El Wendigo titulada Itacuat, relacionada a esta antigua criatura del folclore algonquino con los mitos de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft. A diferencia de otras criaturas sobrenaturales, el Wendigo posee características bastante únicas, tales como son la vista basada en movimiento, cuyo solamente la puede afectar la luz, velocidad, superfuerza y una piel bastante resistente, capaces de soportar incluso balas. Pero se le puede destruir al Wendigo de forma física solamente con fuego o explosiones, ya que un gran impacto solamente podía destruir el vehículo en donde se alberga el alma del Wendigo. Pero como ya dije antes, solo destruiría el vehículo. El alma quedaría libre en búsqueda de otro cuerpo que poseer. El Wendigo no solamente ha aparecido en la literatura, también aparece en series de televisión y videojuegos, tales como es la serie de Supernatural, Teen Wolf y Embrujados, donde nuestros protagonistas deberán enfrentarse a Wendigos para sobrevivir en ciertas ocasiones. También ha aparecido en un videojuego llamado Until Dawn del 2015, donde un grupo de 8 adolescentes deberán ir a acampar en las montañas de Blackwood, donde son acosados por un psicópata y atrapados por un grupo de Wendigos. Este videojuego habla de todas las tradiciones y la historia de los Wendigos y también de las características psicológicas del mismo. Bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Si te gustó el video, me agradecería que le dieran un pulgar arriba, compartan con sus amigos y que me siguieran en mis redes sociales aquí abajo, donde les hablaré sobre noticias sobre el canal o dinámicas que haré con ustedes. Me despido en esta ocasión, soy Smalden y hasta la próxima.